2. Despide al primer hijo. Naturalmente, cualquiera puede hacerse una idea de qué clase de educador y padre sería un hombre como aquel. Como padre, ocurrió con él lo que tenía que ocurrir, ni más ni menos. Se desentendió totalmente del hijo que había tenido con Adelaida Ivanovna, no por rencor ni movido por sentimiento alguno de marido ofendido, sino sencillamente porque se olvidó de él sin más. Mientras Fyodor Pavlovich abrumaba a todo el mundo con sus lágrimas y sus quejas y convertía su hogar en un antro de perdición, un fiel criado de la casa, Grigori, se hizo cargo del pequeño Mitya, de 3 años, y, de no haber sido por sus desvelos, posiblemente no habría habido nadie en disposición de cambiarle la ropita al niño. Además, al principio la familia materna del pequeño también parecía haberse olvidado de él. Su abuelo, o sea, el propio señor Miusov, padre de Adelaida Ivanovna, ya no se contaba entre los vivos. Su viuda, la abuela de Mitya, que se había trasladado a Moscú, estaba muy enferma. En cuanto a las hermanas de la madre, se habían casado, de modo que durante casi un año Mitya quedó a cargo de Grigori, residiendo con él en la isba destinada a la servidumbre. Por lo demás, aun suponiendo que el padre se hubiera acordado del crío, de hecho, era imposible que ignorase su existencia, lo habría devuelto a esa isba, pues habría representado un estorbo para su vida disipada. Pero el caso es que acababa de regresar de París un primo hermano de la difunta Adelaida Ivanovna, Piotr Alexandrovich Miusov, quien después viviría muchos años ininterrumpidamente en el extranjero y, aunque por entonces era aún muy joven, se distinguió siempre entre los Miusov por ser un hombre culto, capitalino, cosmopolita, europeo de toda la vida y, ya en su madurez, un liberal, tal y como se estilaría en los años 40 y 50. En el transcurso de su carrera mantuvo contactos con muchos de los más señalados liberales de su época, en Rusia y en el extranjero, conoció personalmente a Probón y a Bakunin, y disfrutaba especialmente recordando y contando, en el declive ya de sus andanzas, lo ocurrido en París los 3 días de la Revolución de febrero de 1848, dando a entender, poco más o menos, que él mismo había participado en las barricadas. Era este uno de los recuerdos más placenteros de su juventud. Disfrutaba de holgura económica, poseía unas 1000 almas, contabilizadas al modo antiguo. Su magnífica hacienda se encontraba justo a la salida de nuestra pequeña ciudad y lindaba con las tierras de un famoso monasterio, con el cual Piotr Alexandrovich, siendo aún muy joven, nada más heredar, entabló un interminable proceso en relación con unos derechos de pesca en el río o de tala en el bosque. No lo sé con precisión, pero lo cierto es que consideraba su deber ciudadano, de hombre ilustrado, entablar un pleito contra la clerigalla. Habiendo llegado a sus oídos la historia de Adelaida Ivanovna, de la que, naturalmente, se acordaba y en la que incluso se había fijado en su día, y sabiendo de la existencia de Mitya, pese a toda su indignación juvenil y su desprecio a Fyodor Pavlovich, decidió tomar cartas en el asunto. Fue entonces cuando ambos individuos se vieron por primera vez. Piotr Alexandrovich le declaró abiertamente a Fyodor Pavlovich que deseaba hacerse cargo de la educación del crío. Más tarde, Piotr Alexandrovich solía contar detenidamente, como rasgo ilustrativo del carácter de Fyodor Pavlovich, como, cuando le habló a este de Mitya, al principio hizo como si no entendiera a qué niño se refería, e incluso se mostró sorprendido de que estuviera viviendo en su casa, a saber, donde, un hijo pequeño suyo. Aunque pudiera haber cierta exageración en el relato de Piotr Alexandrovich, en algo tendría que parecerse a la verdad. Efectivamente, durante toda su vida a Fyodor Pavlovich le gustó fingir, ponerse de pronto a representar delante de la gente un papel muy llamativo, a veces sin la menor necesidad, cuando no en su propio perjuicio, como en este mismo caso. De todos modos, no es un rasgo exclusivo de Fyodor Pavlovich, sino que lo comparten muchísimas personas, algunas de notable inteligencia. Piotr Alexandrovich puso todo su empeño en el asunto e incluso fue designado, conjuntamente con Fyodor Pavlovich, curador del niño, dado que, a pesar de todo, éste había heredado de su madre una casa con unas tierras. Mitya, de hecho, se fue a vivir con su tío segundo, pero éste, como no tenía familia, en cuanto puso en orden sus propiedades y se aseguró el cobro de las rentas, regresó de inmediato a París para una larga temporada, dejando al niño al cuidado de una de sus tías, una señora de Moscú. Ocurrió que el propio Piotr Alexandrovich, una vez aclimatado a la vida en París, se olvidó del niño,
sobre todo al desatarse aquella revolución de febrero que tanto impresionó su imaginación y de la que ya no pudo olvidarse en toda su vida. Sin embargo, la señora de Moscú falleció, y mi tía pasó a una de sus hijas casadas. Al parecer, más tarde aún se vería obligado a cambiar por cuarta vez de hogar. No voy a extenderme ahora en esto, sobre todo porque aún es mucho lo que tendré que contar del primogénito de Fyodor Pavlovich. Me ceñiré por ahora a las informaciones más indispensables, sin las cuales no podría ni empezar la novela. En primer lugar, Dmitri Fyodorovich fue el único de los 3 hijos de Fyodor Pavlovich que creció con el convencimiento de que aún poseía cierta fortuna y de que, al alcanzar la mayoría de edad, sería independiente. Su infancia y juventud transcurrieron desordenadamente, no acabó sus estudios en el gimnasio, después ingresó en una escuela militar, más tarde fue a parar al Cáucaso, sirvió en el ejército, se batió en duelo, fue degradado, volvió al servicio, dio muchos tumbos y dilapidó una cantidad relativamente elevada de dinero. No empezó a recibir nada de su padre, Fyodor Pavlovich, hasta llegar a la mayoría de edad, y para entonces ya se había cargado de deudas. A su padre lo conoció y lo vio por primera vez desde que había alcanzado la mayoría de edad cuando se presentó en nuestras tierras, dispuesto a tener con él una explicación a propósito de sus bienes. Por lo visto, ya entonces su padre le resultó desagradable, pasó poco tiempo en su casa y se marchó en cuanto pudo, habiendo obtenido de él tan solo cierta suma de dinero tras llegar a un acuerdo sobre el futuro cobro de las rentas de la hacienda, sin conseguir que en aquella ocasión, se trata de un hecho llamativo, su padre le aclarara ni su rentabilidad ni su valor. Fyodor Pavlovich advirtió desde el primer momento, también esto conviene recordarlo, que mi tía tenía una idea exagerada y falsa de su fortuna. Eso le dejó muy satisfecho, de cara a sus propios cálculos. Dedujo que se trataba de un joven frívolo, impulsivo, apasionado, impaciente, juerguista, que se contentaba con poco y se calmaba enseguida, aunque fuera, claro está, por poco tiempo. Fue eso lo que empezó a explotar Fyodor Pavlovich, así que se dedicó a salir del paso a base de pequeñas entregas, de envíos esporádicos, y acabó sucediendo que, al cabo de unos 4 años, cuando mi tía perdió la paciencia y se presentó de nuevo en nuestra localidad para arreglar de una vez por todos sus asuntos con su progenitor, descubrió, para su monumental sorpresa, que ya no tenía nada de nada, que hasta era difícil echar las cuentas, que ya había recibido en efectivo de su padre todo el valor correspondiente a sus propiedades y que igual hasta estaba en deuda con él, comprobó que, por tales o cuales transacciones, en las que él mismo había deseado participar en su momento, no tenía derecho a exigir nada más, y así sucesivamente. El joven se quedó atónito, sospechó que aquello era mentira, que se trataba de un engaño, a punto estuvo de perder el dominio de sí y pareció volverse loco. Precisamente esta circunstancia fue la que desembocó en la catástrofe cuya exposición constituye el objeto de mi primera novela, de carácter preliminar, o, mejor dicho, su cara externa. Pero, antes de abordar esa novela, aún es preciso referirse a los otros 2 hijos de Fyodor Pavlovich, los hermanos de mi tía, y explicar cómo fueron sus comienzos.